vamos a hacer este show. Entonces empezamos otra vez, adquisición de información genómica, siguiente generación de secuenciación. Y vamos a ver que ya, eso ya lo vimos muy rápido, ¿verdad? Vamos a pasarlo rápido porque vamos a ver que en general las lecturas de secuenciación, entendemos por shotgun, entendemos que es aleatorio, ¿no? Aleatorio o escopetazo. ¿Sale? Entonces, eso ya lo sabes, que dan lecturas de secuenciación de 900 a 1500. Las de segunda generación. Estamos trabajando ahorita con segunda generación. Dentro de ella está la de Roche o pirosecuencia, Illumina, que sigue siendo ahorita de las mejores. El Avid Solid, el Ion Torrent. Son tecnologías de segunda generación. Tercera generación son de una sola molécula. Es importante, pero ahorita no quiero meterme mucho porque es un mundo aparte, ¿no? Lo que queremos que entender aquí, y algo que te voy a explicar terminando estas, cuando entremos a la tercera, o creo que no está en el programa, pero lo voy a abordar nada más para tener una idea, ¿no? Aquí, todas esas tecnologías de secuenciación, desde la primera y la segunda generación, toman ADN de un grupo de células de un organismo. En comparación de estas, que solamente con una célula se puede secuenciar. Y aquí utilizas tejido de un organismo. O unas colonias, en el caso de bacterias, tomas colonias y de esas colonias le extraes el DNA, ¿sí? Y sacas una secuenciación común. Aquí no. Aquí tomas solo una célula, por eso son las de tercera generación. Y eso es más que, son una aplicación básicamente más médica, o para ver en cierta manera en el análisis de tumores, porque los tumores recuerda que son grupos celulares, ¿no? O biocapas o biofilms, que ahí pues son grupos de bacterias de diferentes poblaciones. Se utiliza básicamente para ver la variabilidad de una célula en particular versus a sus vecinas. Pueden ser tejidos, pueden ser biofilms, pueden ser colonias, porque recuerda que todas las colonias bacterianas, pues bueno, son iguales porque se dividen con mitosis, pero en algún momento un miembro de esa colonia puede mutar. Y al mutar, pues bueno, entonces está dando pauta a otro genotipo. Entonces sí está claro aquí, ¿verdad? La primera y segunda generación utilizan un agregado celular de un organismo. Y las terceras generaciones utilizan solamente, les basta solamente con una célula. Es un gran paso. O sea, solamente les basta una célula. Y en cambio, la primera y segunda generación están trabajando con agregado de células, del cual se obtiene el DNA. Es algo importante que tenemos que entender. Pero ahorita, para fines prácticos de esta materia, pues bueno, no vamos a llegar al análisis de estas, que básicamente los mismos análisis parten de la segunda generación. Entonces esto ya lo vimos, ¿verdad? Vimos que tienes un DNA, es una secuenciación paralela, es lo que están haciendo ya las nuevas generaciones. Esa secuenciación paralela tiene unos asegúnes, después un alineamiento que creo que básicamente te expliqué un poquito de eso, que un alineamiento simplemente es apilar, la palabra correcta, apilar los nucleótidos de acuerdo a un locus. Un locus es un lugar físico en el genoma, dentro de un cromosoma, un gen, se alinean o se anclan las secuencias que tú estás obteniendo como un producto de este proceso de secuenciación, las cuales están anclando a cada posición del genoma. Se le llama alineamiento, y aquí tienes que ver un ejemplo. ¿Cuántas lecturas tiene de secuenciación? 1, 2, 3, aquí las alinearon más, pero son 4. 1, 2, 3, 4. Y esta la secuencia obtenida. Entonces, básicamente aquí ves cómo empiezan aquí hay una G, se alinea con esta A y empieza a generar un alineamiento. Aquí hay otra, una A, aquí tenemos una C, aquí una T. ¿Por qué? Porque hay lecturas que soportan este resultado, este nucleótido. A esto se le llama un consenso. Es decir, un consenso es el nucleótido resultante de varios nucleótidos provenientes de diferentes lecturas del mismo proceso de secuenciación o de varios procesos de secuenciación. Y esta es la secuencia, ¿no? Aquí vamos a ver adquisición de información, estrategias para generar una biblioteca in vitro. Aquí
no explicamos esta parte, explicamos el concepto, pero ahora aquí vamos a hacer más, que te comenté que cuando tiene ese fragmento de DNA, se fragmenta, este es ya post fragmento, se le ponen unos adaptadores a los extremos, por eso recuérdate que son lo que se Doctor, secuencia. ¿le puede dar zoom? A ver, déjame ver, no sé si este se pueda. Ok. Sí, ahí se puede. Ahí está ¿Se abajo. puede? Sí, mire, ahí está. Cierto, está. Vamos a ponerlo a tamaño, ancho de ventana. Ahí está, ancho de ventana. Y vamos a pasar, a ver, déjame ver. Vamos a mover a este amiguito acá. No, mejor acá. Sí, me quedé aquí cuando estaba explicando esta. Aquí está, quedaste, ¿no? Sí. Ok, aquí básicamente te expliqué ya esta parte, ya la sabes, fragmentación de DNA. Y te expliqué que realmente lo que estamos secuenciando son los extremos de un fragmento. Esta parte y esta parte. Pero para llevar, me dijiste, ¿pero por qué nada más los extremos? Tú me comentaste por qué nada más los extremos, ¿por qué en el medio? Ah, porque esos adaptadores se ponen en los extremos de los fragmentos del ADN, es parte de la técnica. Entonces, aquí lo que tenemos es la preparación de una librería, que es directamente de un fragmento de ADN. Los adaptadores oligonucleótidos específicos para cada plataforma, es decir, cada plataforma, es decir, plataforma entendemos como Sanger, Illumina, Ion Torrent, Biosecuencia, Solid, tienen sus adaptadores específicos, ¿no? Esto es necesario para para el rendimiento de la secuenciación, se le llama química, ¿sí? Y entonces empieza a hacer unos índices, unas muestras que están ya indexadas. Por lo consiguiente, pues, empiezan a formar la librería, o sería la genoteca, ¿no? Biblioteca, no es biblioteca. Más que, bueno, hasta tratamos de asociar library por librería, pero es genoteca o biblioteca. Entonces aquí agarran los adaptadores y se ponen pum, en ese extremo, en ' extremo de todos. Entonces ya tienen sus adaptadores. Y eso es importante porque entonces la secuenciación va a empezar partiendo del adaptador hacia 5' 3', del adaptador del 3' a 5', forwards y reverse. Entonces aquí tenemos la adquisición de información genómica. Entonces, te permite tener varios genomas al mismo tiempo, ¿no? Una de las ventajas de tener adaptadores es que tú puedes ponerles también un barcode, es decir, un código de barras. Ese código de barras te puede permitir agrupar varias muestras de diferentes orígenes. Por ejemplo, pues bueno, tú vas a hacer o vas a tratar de aislar, ¿verdad? Secuencias que tengan una gran capacidad o que tengan varios un exón de operones, perdón, me perdí en un momento, una disculpa, exones y operones, en este caso bacterias son operones, de proteasas, ¿no? Que tengan la capacidad de degradar las proteínas. Y entonces tú vas a obtener aislados de suelo, también obtener aislados de intestinos de camarón. Entonces, los de suelo van a tener un tipo de barcode, es decir, adaptadores, código de barras, que son otra cosa que pequeños oligonucleótidos. Y los de suelo van a tener otro tipo de secuencia. Una vez cuando se lleva a cabo adaptadores de etiquetado, vas a poder separar entonces estas dos pool o muestras, juego de muestras, uno del intestino de camarón y otro del suelo. Pero tú los vas a meter juntos en el proceso de secuenciación. Cuando se lleva a cabo el proceso de secuenciación te van a dar entonces un grupo de lecturas, pero tú vas a poder separarlas por sus códigos de barras y al final vas a tener entonces dos grupos de secuencia, una obtenidas de los intestinos de camarón y otros obtenidos de suelo. Para eso es importante tener los códigos de barras, que estos adaptadores nos permiten hacer un etiquetado, ¿verdad? Para poder meter varias secuencias al mismo tiempo. Descripciones de los métodos más utilizados en la tecnología. Vamos ahora a centrar a 454. La adquisición de información genómica de la 454 está basada en pirosecuenciación y es comercialmente de la empresa Roche. Esto ya está prácticamente no muerto, ¿verdad? Pero existe la técnica de secuenciación
Algunos hospitales de México fueron beneficiados por algunas donaciones del Nimblogym de 454 de Roche, el cual sigue usándose a la fecha. Son donaciones, a veces las empresas hacen donaciones a hospitales de equipos que están a punto de salir, o al menos que ya dieron, se vendieron de forma comercial, ya están en todas partes, entonces como donaciones, a veces se dan en hospitales. Y el Instituto de Cancerología, si la memoria no me falla, tienen varias donaciones de estos, ¿no? Ya imagino que después de tantos años deben de ellos comprar equipos de última generación, pero vamos a ver que estos equipos aún siguen funcionando y son también de importancia, ¿no? La tecnología 454 fue la primera en estar disponible y también se aplicó para terminar de secuenciar el genoma humano, ¿no? Del proyecto. James Wexon. Entonces aquí vamos a ver que la adquisición de información genómica, este es el aparatito, este es el Nimblogym, y básicamente es el secuenciador, y aquí es uno más pequeñito, un junior, que obviamente la diferencia de este a este, pues bueno, son las coberturas y la cantidad de lecturas que está dando, ¿no? Básicamente aquí es una descripción del aparato, es un estatus del indicador, una cámara, y aquí unos cartuchos. Los cartuchos tienen unos platos donde se les llama, sí, platos o placas, ¿no? Que se dividen. En este caso Roche dividía sus placas, ¿no? Y te decía, a ver, ¿cuántas quieres secuenciar una placa completa? Pues te decía, con una placa completa vas a tener tantas gigabases de rendimiento, ¿no? O vas a querer media placa, vas a querer un cuarto de placa. Es lo que se manejaba, los vendedores así te lo vendían, ¿no? Tienes tu aquí, pero se refieren a esta parte de la placa, ¿no? Aquí ponen la muestra ponía aquí, y te dicen, a ver, vas a querer plato completo. Un plato completo, estamos hablando de que podía secuenciar un organismo, bacteria, podía quedar casi al 90% de su cobertura. Ya entendemos estas cosas ya a esta altura. Aquí es donde se lleva a cabo los químicos. Son pequeños contenedores, los cuales para llevar a cabo la pirosecuencia. La pirosecuencia se lleva a cabo por pequeñas pompas. En esas pequeñas pompas o burbujas se lleva a cabo unos pequeños reactores. Las burbujitas son como reactores. Vamos a ver más adelante. Entonces, la pirosecuenciación. Te comentaba que aquí tenemos la polimerasa. Esa polimerasa tiene un PPI. No es otra cosa que un APT, que tiene un sulfuro. Y tenemos ¿qué es el ATP? El ATP es una molécula de energía. Es una adenina trifosfato. Es la moneda de cambio de las células. Así como nosotros tenemos dólares, bueno, eso ya va a cambiar, bendito Dios, ya el dólar ya no va a ser la moneda de comercio, pero haz de cuenta que vamos a imaginar que el ATP es el dinero, es el dólar de la célula. Dentro de la célula y todos sus procesos están pagando con ATPs. Y entonces aquí simplemente se le está dando un óxido de sulfuro, ¿no? Que es un azufre que se está oxidando. Entonces aquí tenemos el ATP más una proteína que emite luz, una luciferasa, y es más oxígeno diatómico. Entonces aquí tenemos entonces este trifosfato se convierte en AMP, ¿sí? Tiene este adaptador, tiene la luciferina que va a producir la luz. Aquí este oxígeno se va a reducir con el carbono, un dióxido de carbono, y se produce la luz, ¿no? Acuérdate que esta luz ya la vimos con Sanger, ¿no? Sanger simplemente es un rayo láser que emite a los TTPs que están ya, son fluorescentes, y cada vez que un nucleótido que tiene un nucleótido que tiene una terminal de un fosfato que fluoresce con un rayo láser, pues es el mismo principio. Tenemos aquí que se produce la luz, pero ahora ya no es tanto con un nucleótido etiquetado, sino con la luciferina que al oxidarse emite una luz. La luciferina más el oxígeno cuando se oxida, aquí está ya oxidada, y el oxígeno se reduce, emite una luz. Esta luz es la que se registra. Y es el procedimiento, llega aquí la polimerasa. Acuérdate que la polimerasa, su trabajo es
es replicar el DNA, duplicar el DNA, cuando llega o ubica ciertos puntos en el DNA. Entonces aquí lo que tienen es que llega aquí, por eso se llama pirosecuencia, porque esa es la molécula, un apirato. Llega aquí a la polimerasa, el ATP, y una vez que entra la polimerasa, pum, este ATP se le añade un sulfuro. Este sulfuro va a reaccionar con la luciferasa, y al reaccionar con la luciferasa empieza a emitir la luz. Y entonces empieza el ciclo. Y aquí está la intensidad del nucleótido, este es el tiempo. Lo único que vemos son las intensidades de luz, que cada vez que llega la polimerasa y empieza a replicar el DNA, empieza a emitir una luz. Pum, 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 pum. Entonces lo que estamos viendo aquí, cada pico, lo que realmente está registrando esto son picos. Por eso cuando tú mandabas a secuenciar de 454, lo que te daban era unos archivos, si no me recuerdo, la memoria me falla, son los SF, ay Dios mío, es SFT, o es SSF o SFTP, vamos a más adelante los archivos. Pero eran archivos de luz, realmente una imagen. Y esa imagen era la que a través del software del vendedor, de este proveedor, te lo convertía en nucleótidos. Entonces aquí lo que tenemos son las etapas involucradas de la tecnología 454. Una selección de la muestra, esto es importante, a partir de un individuo o múltiples individuos, ¿no? Esto te permite ya meter a varios individuos dentro del mismo proceso de secuenciación. Por eso el proveedor te decía, a ver, en un plato yo puedo meter 5 individuos. ¿Tú quieres el plato completo? No, yo quiero nada más un cuarto de plato. Ok, entonces voy a meterte nada más a ti un individuo. Era la novedad que no tenía Sanger, que ya podías meter varios individuos y los podías distribuir dentro de su plato, ¿no? Dentro del aparato. Tienes el aparato donde este plato se divide en 4 e inclusive en algunos 8, en algunos proveedores te decían, te puedo vender un octavo de placa. Vas a tener poco rendimiento, un rendimiento comparado con el de Sanger, pero pues no va a ser el costo. La fragmentación, una nebulización. Aquí tenemos una nebulización del ADN. Aquí se separan los fragmentos. Nebulización estamos hablando de un método físico, acuérdate. Esta puede ser una sonicación, una nebulización. Al final de cuentas es un fragmento azaroso. Aquí llegamos con la emulsión de PCR, una PCR por emulsión, y son la amplificación de los fragmentos. Aquí está la pirosecuenciación en la microplaca. Esta es la placa, ¿no? La que tenemos acá. Y aquí se lleva a cabo, esas pompitas se llevan a cabo, son lo que es la emulsión de la PCR. Entonces, si te fijas, aquí ya no es E. coli. E. coli le dijeron adiós, ya no te necesitamos, porque vamos a ocupar la DNA polimerasa y vamos a estar dentro de una emulsión, unas pompitas, van a ser nuestros reactores, ¿no? En las pompitas se van a empezar a realizar la replicación o la copia de ese ADN. Entonces aquí E. coli se le dijo afuera, se le dijo adiós, no te vamos a ocupar y vamos a utilizar en su defecto una emulsión de PCR. Entonces vamos a hacer la pirosecuenciación y, bueno, interpretar los resultados, ¿no? Por medio de informática. Entonces aquí tenemos la descripción de información, etapas involucradas de 454. A partir de un individuo, ya está claro, la muestra original debe ser mayor a 500 nanogramos. Esto ya es mucho, porque hoy en día las técnicas de secuenciación de tercera generación, pues ya con 1 nanogramo, 2 nanogramos, ya puedes obtener una secuencia, o sea, una reducción significativa de 500 nanogramos estamos hablando ahorita de 500 nanogramos que eran los que se ocupaban. Entonces es una gran diferencia de las últimas. Vamos a ver más adelante. Ok, tecnologías involucradas, ¿no? Aquí está la realizada mediante una nebulización. Y eso simplemente es un medio físico. Y así es como se ve el DNA cuando tú haces una fragmentación, un barrido. ¿Ves esto que está aquí? No son bandas, son los marcadores. No, un barrido. Cuando existe una fragmentación al azar, se ve esto. Aquí es una electroforesis, que le pones una corriente eléctrica a esta matriz de agarosa, y entonces las moléculas de DNA van a viajar a través de la matriz en función de su carga. Los pedazos más grandes están arriba, los pedazos más cortos están abajo. Entonces es cuando se hace a cabo una nebulización. Aquí los fragmentos son de 480 pares de base de resultado, pero son las secuencias. Aquí
Esto no hay que confundirnos, esto no es el tamaño de posible inserto, ¿eh? Ya a estas alturas ya entendemos qué es la lectura y es el inserto. Estas son las lecturas que te van a dar como resultado del proceso de secuenciación. Esta figura, esta electroforesis, te está mostrando el DNA que se obtuvo después de una fragmentación. Ya que hay muchos tamaños de DNA, muchos, no confundir con esta parte. Aquí simplemente lo que nos está explicando que es un nebulizador, eso es lo que ocupábamos, yo cuando estudié en el Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM, utilizábamos este nebulizador, se le ponía aquí arriba una manguerita, y esta manguerita metías el nitrógeno bajo ciertas presiones, y entonces aquí agarraba el nitrógeno, entraba por acá, y entonces aquí una solución de DNA, y entraba, ¡fum!, pegaba aquí, y hacía que esto vibrara, y otra vez, ¡fum!, 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 es un ciclo, entonces entraba, y entonces empezaba a vibrar la molécula de DNA hasta que ésta se fragmentara. Etapas involucradas en la tecnología de 5.4. 4.5.4 quedamos aquí. Bibliotecas in vitro. Aquí ya se corrigió, no son librerías, recuerda, son bibliotecas o genotecas. Los fragmentos de DNA son modificados en sus extremos mediante ligación de adaptadores, eso lo vimos en un inicio, y luego separados entre sí para formar una colección de ssDNAs unidos a microesferas. Por eso es la emulsión de PCR, ¿no? Es decir, aquí ya no utilicé coli, en sus defectos son pequeñas esferitas o esas esferitas tienen sus adaptadores. Y los adaptadores son los que se ligan a los fragmentos de DNA. Aquí faltó una imagen para entenderlo. El DS, DNA fragmentado de la muestra unido a dos adaptadores A y B. Esto es un biotilinado, o sea, adaptadores que están desfosforilados, es decir, que le quitaron un ATP. Por eso en la imagen, ¿verdad? Empezamos con el trifosfato, aquí, trifosfato. Entonces aquí tiene un fosfato. Al quitarle uno, entonces ya es AMP. Por eso dice aquí que ahora sí vamos entendiendo más la situación. Vamos entendiendo que una vez que llegan los adaptadores y se unen, pues bueno, entonces son adaptadores tan desfosforilados. Es por eso que el ATP pierde un fosfato, para que estos se puedan pegar al fragmento de DNA, ¿no? Y entonces aquí tenemos una DNA ligasa. Yo sé que son términos que dice, ay, José Luis, me siguen metiendo enzimas y más enzimas, ¿no? La maquinaria de la célula está nuclear, básicamente, está ligada por DNAsas, ¿no? Nucleasas, ligasas, ¿no? Polimerasas. Dependiendo en el sitio del lugar del núcleo, del citoplasma, pues es su nombre y es lo que hagan, ¿no? Aquí una ligasa, pues lo único que hace es ligar dos elementos de DNA, ¿no? Los adaptadores versus fragmentos, ¿no? Entonces, ya de ese hay DNA que ya está con adaptadores, ¿no? Y luego están ligados por este enzima. Después es tratado con T4-DNA polimerasa, un CLINAU, un PNK para transformar los extremos en romos, ¿no? Es decir, los extremos que están aquí cuando se unen estos amiguitos. ¿Dónde está? Regresamos. Hacen falta imágenes en estas diapositivas para poder entenderlo. Aquí. No, este no es. Vamos a ver al inicio. No la ponen al inicio, pero acá. Cuando se unen. Estamos hablando de estos adaptadores. Por eso aquí se hizo falta algunas imágenes. Vamos a ver. Porque si no tenemos que estar viajando, ¿no? Aquí está la imagen. Ok, adelante. Están acá. Entonces, una vez están los adaptadores, posteriormente de ese DNA biotinilado se captura por las microesferas con adivina. Y una vez que están capturados, entonces estas empiezan a partir de esas microesferas, se liberan los sDNA flanqueados, y entonces empieza a llevarse el proceso de la emulsión de PCR. Entonces, esto no es otra cosa que son esferitas, y esas esferitas, imagínate una esfera, imaginemos una esfera de unicel, en el cual en esa esfera de unicel agarras estos alfileres con cabeza de colores, y entonces esa esfera le pones los alfileres y la llenas de alfileres con cabecitas de colores.
vas a tener cabecitas verdes, rojas y azules. Entonces lo que van a hacer esos adaptadores o esos cabecitas estos, ¿cómo les dije? Estos, ay, se me olvidó la palabra. Tenemos las feritas de unicel y estos agujas, ¿cómo se llaman? Alfileres, perdón. Los alfileres con la cabecita de colores no son otra cosa que estos adaptadores que capturan el DNA que están flanqueados, ¿no? Entonces aquí ejemplo de secuenciar los adaptadores, ¿no? Aquí esto simplemente te dice que es un adaptador, son pequeñas secuencias de ADN. Es todo lo que es un adaptador. Son secuencias que le estás agregando al fragmento que tú quieres secuenciar. Y bueno, estas bases son modificadas por un fosforodiato. Y este es una llave de secuencia, lo que está aquí. Este es lo que se reconoce. Acuérdate que en cuestión de secuencia, en cuestión de secuenciación, el tipo de secuencia lo que te da es una llave, ¿no? Esta llave está por 4, las combinaciones de estos 4, ¿no? Puede ser TCAG, TT, TTA, AAT, o sea, lo que es la combinación, ¿no? De 4 a la 4, ¿no? Entonces tú puedes obtener múltiples llaves de 4 a la 4 en función de la combinación de estos adaptadores. Los fragmentos de DSS-DNA modificados en sus extremos, es lo que, pero esta figura no nos muestra cómo se pegan los adaptadores, pero sí al menos nos indican cómo llega la PCR por emulsión, ¿no? Llega la DNA polimerasa, aquí se separa, entonces empieza a empezar a replicar, siempre los extremos. Aquí una figura que, bueno, es lo que te comentaba, imagínate, esta es la esfera de unicel que te dije, la emulsión, y aquí están como pequeñas hebras, que estas hebras no es otra cosa que aquellos, estos que están acá, déjame ver. Después del DNA atrapado por T4 DNA polimerasa, transforman en los extremos, ¿no? Posteriormente está capturado por las microesferas, aquí está. Esas microesferas se liberan los flanqueados, son los SS flanqueados, ¿no? Son estos que están aquí, SS-DNA flanqueados. Son los que están aquí en esta figura. Entonces, esos que están acá, prácticamente lo que hacen es que capturan los fragmentos de ADN que tú quieres secuenciar. Llegan acá, por medio de la DNA ligasa, están ligando este fragmento con estos adaptadores, y una vez que se ligan, se lleva a cabo el proceso de secuenciación, la emulsión. Aquí entra la DNA polimerasa y entonces empieza a trabajar sobre este hilo. Pero si te fijas, son como un virus, ¿no? Estos, ahorita que está el coronavirus, ¿no? Está así su núcleo y tiene sus cápside proteica, tiene sus proteínas, sus receptores de proteínas, en este caso, pues una esfera, ¿verdad? Y tiene estos adaptadores que lo que están haciendo es que por medio del DNA ligasa se unen al DNA que tú quieres secuenciar. Entonces esto, imagínate, se empieza a llenar, ¿no? Cada uno de estos filamentos son los adaptadores que se empiezan a llenar con los fragmentos de DNA. Pum, 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 se llena hasta que obviamente cubran la superficie de esta esfera. Por eso son la colección de ssDNA aislados. Esos son los aislados que lo único que están haciendo es que están uniéndose a estas microesferas. Aquí sí le falta un poco más de imagen. Etapas involucradas en la tecnología 454. Amplificación de los fragmentos. Aquí es donde empieza ya una vez. Esta parte simplemente fue para hacer la genoteca. Fue para, si tú quieres meter varios organismos, aquí va a haber, en estas esferas van a capturar el DNA de, en tu caso son 2 organismos, ¿verdad? 2 grupos de organismos o 2 colecciones. Una es del intestino del camarón y el otro es del suelo. Entonces cada uno de estos filamentos de ADN van a tener diferentes códigos de barras en sus extremos. Y entonces aquí ya una vez que la DNA ligasa los una a estos receptores, pues van a empezar la secuenciación, siempre y cuando también la DNA polimerasa va a replicar su adaptador y su código de barras. No solamente va a replicar el fragmento, sino va a replicar también su código de barras. Por eso aquí se secuencia el extremo. Recuerda, siempre se secuencian los extremos en las tecnologías de secuenciación. Entonces, los SS aislados son multiplicados mediante la PCR en emulsión.
y retenidos en la esfera, que es lo que les expliqué ahorita, ¿no? La adquisición de información genómica, entonces aquí lo que vemos es esto, mira, son esas, por eso se les llama de emulsión, ¿no? Son pequeñas esferitas, y en esas esferitas es donde los adaptadores, el LSS DNA aislado, del grupo que tú quieras, o grupos de muestras, empiezan a aislar, y entonces empieza a llevar a cabo la PCR por emulsión. Y aquí está una microscopía electrónica, en la cual se pueden ver las microesferas, algunas que ya están cubiertas en su superficie. Es como se lleva a cabo este proceso de emulsión por PCR. Entonces, en teoría, la replicación del DNA en 454 ocupa o es hecha por una PCR de emulsión por medio de microesferas. A diferencia de Sanger, que Sanger ocupa coli. Y tan solo por meter esta novedad, te ahorrabas una semana tan solo en crecer E. coli, en hacer las colonias, en picarlas, en extraer su DNA, en extraer el plásmido en el cual se replicó el DNA, prepararlo y meterlo a la secuenciación. Entonces todo ese engorroso proceso de E. coli, aquí se lo ahorraron por las microesferas. Realmente lo que hacen estas microesferas es una PCR de emulsión, evitando así el uso de E. coli. Entonces ahí dice, los SS de DNA flanqueados por los oligonucleótidos A y B son capturados por microesferas, conteniendo oligonucleótidos anti-B, luego son emulsionados en una mezcla de solución acuosa. Es un mix de PCR y aceite. Entonces por eso, aquí lo que tienes básicamente es agua y aceite, ¿sí? Entonces aquí tienen los DNA flanqueados por los oligonucleótidos A y B. Son los que están acá y están acá, son los que se unen. La adquisición de información, esta es la apariencia de la emulsión, ¿no? Es una emulsión, aquí tiene la emulsión, son como pequeñas burbujitas, y es lo que realmente se ve, mira. En esta emulsión se llevan a cabo todas las esferas que ya tienen su DNA ligado, con sus posibles adaptadores y códigos de barras, y están preparados para llevar a cabo la pirosecuenciación. Y aquí es básicamente esta, mira, esta ya es la forma de cómo se lleva a cabo. Aquí tenemos la emulsión, de aceite, el mix de PCR, estas perlitas, ¿verdad? Y la biblioteca de ADN, ¿no? Se lleva a cabo la emulsión, se lleva a cabo una mezcla de estas fases. Entonces así se ve la emulsión con estas pequeñas pompitas. Tenemos un microreactor, que son las pompitas. Aquí tienes el DNA, que ya está ligado, está con sus adaptadores, sus códigos de barras. Aquí tenemos los NTPs, aquí tenemos la esferita que tiene esos filamentos para capturar esos DNA aislados y se empiezan a extender por medio de la DNA polimerasa. Acuérdate del forwards y reverse, ¿no? Ya las cadenas principales y las cadenas secundarias, ¿no? Entonces aquí está un fragmento, de aquí se agarró forwards y luego la DNA polimerasa empieza de su reverso, ¿no? Entonces aquí tenemos esta, ya que tenemos eso, el DNA se desnaturaliza y es una vez que es desnaturalizado, la desnaturalización del DNA simplemente es que tú abres el DNA, tienes una doble hélice, al desnaturalizar estás abriendo la hélice y te queda una hélice sencilla, ¿no? Es lo único que significa. Eso puede ser por calor, por eso es pirosecuencia, porque cada vez que ya llega la DNA polimerasa, hace una PCR de emulsión, llega, amplía un fragmento, se aplica calor, los fragmentos que ya fueron amplificados con el calor se van a separar, ¡pum! Y se vuelven a ligar otra vez a las esferas. Una vez que se vuelven a las esferas, se vuelven entonces a replicar. Una vez que están replicadas, una doble hélice, ¡pum! Aplicas calor, se vuelven a separar y se vuelven a meter otra vez a las esferas. Y empieza este ciclo, hasta llevar a los 60 ciclos, de 30 a 60 ciclos, ¿no? Por esfera. Entonces eso es lo que indica, ¿no? ¿Cuántos ciclos? Fueron 30 o 60 ciclos, es decir que cada esfera, ¿no? Se le metieron 40 ciclos de calor, es decir, se desnaturalizó el DNA 60 veces, ¿no? Y en esas 60 veces, pues bueno, se duplicó N veces, ¿no? Entonces aquí tenemos las etapas, sabemos que a partir de un individuo, fragmentación aleatoria, separación de los fragmentos,
amplificación de los fragmentos y tenemos ahora sí la microplaca donde se lleva a cabo la emulsión, que es lo que estamos llevando acá, esta parte, ¿no? Por esa pirosecuenciación, ¿no? O sea, fue novedoso en su momento, aplicas calor para separar el DNA que ya fue amplificado, se vuelven a unir a la esfera, aplicas calor, se separan, se vuelven a unir a la esfera, llega la DNA polimerasa, lo replica y así sucesivamente. Entonces aquí lo que tenemos así, entonces aquí ya está, ¿no? Un resumen, las microesferas conteniendo los productos de PCR son tratados con solución alcalina para que solamente queden los SSA a ser secuenciados. Es decir, se les quita, ¿no? Se les barre, ¿no? De esas microesferas se les quita todo el DNA que tú quieres que se secuencie y nada más te van a quedar en todos los receptores y las esferitas. Las microesferas se dispone de una microplaca para proceder a la pirosecuenciación. En la microplaca se agregan las microesferas más pequeñas con las enzimas sulfurinasa y luciferasa, ¿no? Eso no es otra cosa que enzimas que van a producir luz. No es otra cosa que van a producir luz, ¿no? Entonces, lo único que tienes aquí son las esferas que ya están cargadas con esos productos de DNA. Estas partes que están acá, están cargadas ya, son esferas ya cargadas. Ahí están. Ya están las esferas cargadas. Estas esferas cargadas se van a poner en el microplato, y ahí se van a agregar ahora sí otras esferas que tengan las enzimas para producir la luz. Y luego se les agrega pequeños pulsos de mezcla de síntesis de DNA polimerasa, luciferina, lo que ya vimos, ¿no? Estos dos de DTP, que simplemente son aquellos que van a mezclas para que se unan a estas microesferas y entonces puedan producir la luz, ¿no? Si el nucleótido es incorporado, se produce un PPI, en lo cual derivará pues, simplemente la luz, ¿no? Un ATP, este ATP se oxida, acuérdate, se oxida. Entonces al oxidarse se produce la luz. Y entonces posiblemente cuando ya ocurre esta luz, pues bueno, se continúa cada reacción con una limpia. Aquí tienes una enzima que es una pirasa y se repite el ciclo, ¿no? Limpias, llega, se une, se agarra la luciferasa, produce la luz, se registra ese haz de luz, limpia y sigue. Es un ciclo. Y entonces aquí tenemos los microplatos, que es lo que te decía, ¿no? Y microplacas donde se disponen las microesferas, ¿no? Llegan las microesferas y se ponen pum, pum, pum. Y aquí es donde son pequeños reactores. Aquí es donde lleva a cabo esta parte. Esta parte. Esta. Donde se lleva a cabo las pequeñas reacciones de luz. En cada microplaca. Aquí en estos pequeños que se parecen espacios de una colmena. Y se almacenan estas pequeñas esferitas. Y aquí es donde lleva a cabo se llevan a cabo los procesos de pirosecuenciación. Aquí es donde se lleva a cabo los haces de luz. Y aquí una imagen, una caricatura de cómo estas esferitas entran en cada pocito. Aquí es una microscopía electrónica. Esta es la esfera principal que tiene el ADN. Y estas son las pequeñas esferitas que tienen las enzimas que producen luz. Y las enzimas lo que hacen es que se les van pegando aquí, mira, todo esto es DNA que ya fue amplificado por la emulsión de PCR. Llega a estas microplacas, perdón. Estas microplacas llegan las esferas de emulsión, les ponen las microesferas que tienen ahora sí, el ATP, la luciferasa, y tienen para producir el haz de luz. Así es como se ven, así es como se inyecta. Y lleva a cabo entonces la reacción de secuenciación, ¿no? Y básicamente es una señal de imagen, ¿no? Entonces aquí lo que estás obteniendo se ve como destellos de luz, pum, pum, destellos, alrededor de la esfera, ¿no? Es una esfera que produce luz. Entonces aquí lo que se tiene es un sensor que pues, obviamente va a recibir las luces que es producidas por la sulfurilasa y luciferasa, ¿no? Luciferasa generalmente es verde, ¿no? Por eso lo ponen aquí de verde y el otro pues, un azufre de amarillo, ¿no? Entonces es como se lleva a cabo este proceso. Es como si aquí registras cada pico y cada pico entonces es un nucleótido.
Entonces, esta parte sí te recuerda a Sanger. Sanger mantenía sus ondas, y cada una de sus ondas era un nucleótido. Y aquí tenemos los picos de luz. Los picos de luz que fueron registrados por el sensor que se derivó de estas microplacas, donde es rodeado por esas microesferas que tienen las enzimas que producen luz, que tienen el ATP. Acuérdate que el ATP es la moneda. El ATP es lo que hace que las enzimas se prendan, ¿no? Sin ATP, las enzimas no pueden prenderse, entonces necesitan ese ATP. Por eso le ponen el ATP. Aquí tienes la luciferina y se produce luz, ¿no? O sea, aquí llega la DNA polimerasa, pum, llega aquí al oligo, al primer, empieza a caminar, taca, 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 y camina, llega a este proceso y se produce luz, 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 ¿no? Hasta llegar si es que puede llegar al núcleo de la esfera, ¿no? Entonces va caminando y produciendo luz, 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 y esta luz se registra por medio de los picos. Realmente es el aparato, cómo lo está capturando, ¿no? Estas microplacas, entonces empiezan, aquí es un sensor, este sensor lo único que está haciendo está recibiendo el haz de luz. Aquí están los cartuchos, ¿no?, que tienen los químicos, y eso es como están inyectados a este aparatito que, entonces, aquí están las enzimas, las microesferas, todo lo que se requiere para que se lleve a cabo la pirosecuenciación, son inyectados. Aquí lo que tenemos son las microplacas, que son estas, y estas como emiten la luz y se registran en ese sensor. Por eso, esos aparatos de secuenciación requieren un espacio que tenga cierta temperatura, cierto nivel de humedad, que evitar el polvo, ¿no? Entonces, sí requieren toda al menos un cuarto adaptado para que esto funcione, porque la menor aumento de humedad, temperatura, afecta esto, inclusive corrientes eléctricas también, ¿no? Descargas eléctricas también afectan el rendimiento de estos aparatos. Entonces, es otra imagen. El elemento por dentro es otra cosa más que lo que está aquí arriba, ¿no? Obviamente una caricatura. Entonces, ok, resumiendo. Tenemos la tecnología 454. La tecnología 454 se basa en la tecnología de emulsión de PCR. Es como se lleva a cabo la amplificación del ADN por medio de una PCR de emulsión. Y en cuestión de la Sanger, la amplificación del ADN se lleva a cabo por E. coli, colonias de E. coli. Cada vez que E. coli se divide este fragmento de ADN. Entonces ahí se redujo un costo importante. Un costo importante porque en tiempo y dinero. Esa tecnología fue la primera en la cual tú podías meter varias muestras a la vez. Puedes meter 2 muestras o 3 muestras, utilizando la novedosa implementación del código de barras. El código de barras no es otra cosa que una secuencia de oligonucleótidos, la cual es característica para cada una de tu muestra. Se lleva a cabo el proceso de secuenciación por medio de una emulsión de microesferas, que lo que hacen al llevar a cabo es, al llevarse a cabo la PCR de emulsión, una vez que se lleva a cabo el proceso de duplicación del ADN, se le aplica calor para que se desnaturaliza, se liberan los fragmentos ya de 2 hélices a una hélice, esa hélice se vuelve a introducir a la esfera y se vuelve a unir la DNA polimerasa y empieza otra vez una emulsión y empieza a replicar el DNA. Así hasta 60 ciclos, de 30 a 60 ciclos, ¿no? Se aplica calor, pum, se libera, calor, se libera, calor, se abre, calor, se abre, hasta empezar a enriquecer el DNA, ¿no? Una vez que ya está enriquecido, pues bueno, esas microesferas que ya están llenas en su totalidad, acuérdate que las microesferas tienen adaptadores, tienen como pequeños filamentos que se tienen que cubrir. Entonces la esfera, una vez que ya la PCR enriqueció y duplicó el DNA, cubre la esfera, su superficie. Una vez cubierta esa esfera, lleva a cabo en un proceso, entonces ahora sí, de secuenciación. Y esa secuenciación se lleva a cabo entonces por medios enzimáticos, en el cual ahí se está ocupando básicamente enzimas que producen luz, la luciferina y otra que contiene sulfuro. Y entonces, para que estas funcionen, entonces requieren la moneda del ATP. Entonces se lleva a cabo en pequeños microplacas, las cuales se ponen las esferas ya llenas, las esferas cargadas de ADN. Las esferas cargadas de ADN se meten en esas microplacas, se les ponen las microesferas que tienen ya las enzimas para producir luz,
y cada vez que empiezan a secuenciar un nucleótido, pues por lo consiguiente, este nucleótido, pues, emite un haz de luz. Y tiene un aparato, un sensor, que está pegado a la microplaca, que registra cada destello de luz. Ese es el resumen del 454, novedades ya vimos, entonces, ya puedes empezar a entender y a lo mejor corregir tu cuadro, que es la tarea que se entregó. Vamos a ver entonces que entramos ahora al método de la tecnología Illumina. ¿Hay alguna duda, cuestión de la de 454? Hola, ¿dudas? Lo escucho. Mucha información. ¿Segura? Sí, ¿verdad? Es que para esto debes de entender un poco de bioquímica, ¿no? Un poco de bioquímica, entender qué son los SS, DNA, entender qué es una fosforilación, ¿no? Entender la DNA polimerasa, entender qué es un DNTP, ¿no? Un APS, una luciferina. Entonces, para eso ya es como algo más químico, ¿no? Entonces, una pirasa, debemos tener un poco más de conocimiento de química, básicamente, ¿no? Química y un poco de biología en cuestión de comportamiento y función de enzimas, ¿no? Clasificación de enzimas, ¿no? Cuando son dentro del núcleo, ¿no? Esas nucleasas, ¿no? Ligasas, cómo son, para qué funcionan, para entender completamente al detalle el proceso de secuenciación de 454, ¿no? Acuérdate que es una pirosecuenciación, pero entendemos el concepto, ¿no? Yo sé que es complejo, entendemos cómo funciona. Y cómo funciona, la forma práctica es, acuérdate, ¿no? Simplemente no es otra cosa que el 454 agarra una burbuja cargada, es una burbuja que se forma por medio de agua y aceite, y forma pequeñas micelas, gotitas de aceite en medio de una solución acuosa. Eso es muy simple, ¿no? Agarra un vaso con agua y le pones gotitas de aceite, y se van a hacer esferas, no me pierde ahí. Esas esferas de aceite van a estar cargadas, ¿verdad?, por adaptadores, se les van a pegar en la superficie de micelar, en la superficie de lípidos, estos pequeños filamentos. Filamentos van a estar ya cargados para poder ligar a los fragmentos de DNA que tú vas a obtener de la muestra que tú quieras. Entonces esas esferitas que están aquí se van a llenar, se van a ligar a esos fragmentos que tú obtuviste. Una vez que ya están cargadas, ¿verdad? Están cargadas y están unidas, empieza ahora sí los procesos de replicación y enriquecimiento por medio de la emulsión de PCR, por se llama emulsión de PCR, por si al cabo en estas microesferas. Entonces, este es un proceso muy sencillo de entender, el concepto obviamente, ¿verdad? Porque para entenderlo como debes entender, dominar, pues, la moneda, que es el ATP, fosforilación, enzimas y un poco de química orgánica. Entonces, aquí lo que vemos es, una vez que llega a las esferas, con sus receptores, llega el DNA, se carga, aquí está la DNA polimerasa que está en verde, empieza a amplificar, una vez que llena la mayoría de receptores, aplica el calor, ¡pum!, se separan, una vez que ya están separados, se vuelven a unir otra vez a la esfera, y se vuelven entonces la DNA polimerasa a duplicarlos. Se llena la esfera, ¡pum!, otra vez, ya sucesivamente, ¿no? Esa es la emulsión de PCR, ¿no? Y posteriormente, pues bueno, estas ya esferas llenas se depositan en estas microplacas, ahí caen, y una vez que caen, llegan las microesferas con todo lo necesario simplemente para que se produzca la luz, y simplemente para eso, para que pueda otra vez una PCR, pero dentro de estas pequeñas microplacas, pero cargadas ahora sí con luz, esas enzimas, ¿no?, que producen luz. Cada vez que esa enzima llega, y a cada uno de estos nucleótidos ya están cargados. Esta esfera ya está cargada con DNA, mira, está cargada. Llegan acá estas microesferas y ahora se pegan, ahora es al revés. Las microesferas se pegan a la esfera grande, pero se pegan a estos filamentos ya cargados con el ADN enriquecido. Una vez que se carga, entonces ahora sí empieza el proceso como un engranaje. Imagínate esto como un engrane mayor y esas esferas pequeñas son pequeños engranes, que cada vez que tocan un filamento empiezan a girar.
cada vez que giran emitan un haz de luz. Bueno, no es así, pero para que si conceptualmente se entienda, ¿no? Imagínatelo como un engranaje, ¿no? Entonces, es así, y aquí lo probablemente son fotografías de microscopía electrónica, ¿no? De cómo se lleva a cabo esta microesferas que te digo que se van uniendo a estas cabezas de DNA, ¿no? Esas esferitas que ya están llenas de DNA, ¿no? Están ricas de DNA. Así como acuérdate que era una esfera ¿qué? De aceite, ¿no? Esa esfera de aceite, cuando ya se enriqueció el DNA, pues bueno, se va llenando de ese DNA ya enriquecido. Y básicamente es eso el 454. Lo que sí podemos entender, y es muy sencillo, es que utiliza pompas, ¿sí? Pompas, burbujas lipídicas, las cuales se llenan de ADN y por medio de calor se replican y después se pintan por medio de enzimas. Y una vez que se pintan, pues bueno, emiten luz con otras pequeñas microesferas que se les pegan, ¿no? Eso es todo. Ese es el 454. La novedad en esto, que te da lecturas un poco más cortas de Sanger, son de 400 a 500, aumenta la cobertura, ya no son tan bajas como Sanger, ahora ya te dan coberturas de 20 por, 40 por, era mucho para ese entonces. Y puedes meter 2 o más muestras a la vez. Y eso jamás se puede hacer en Sanger, ¿no? Entonces ya es una gran novedad. Reduce el costo. Pues ya hemos visto un resumen de 454 y entramos a la introducción de Illumina. Te comentaba que Illumina fue desarrollada por Solexa, por eso se empezó Solexa, ¿no? Después ya fue Solexa Illumina. Y la compañía que fue adquirida por primera vez en el 2007. Entonces, a mí me tocó, por todo un motivo que digo que tuve mucha suerte, porque cuando inició la empresa Solexa Illumina, pues yo estaba en mi doctorado, ¿no? Entonces a mí me tocó todo esto, por eso entenderlo, y cómo fue la evolución hasta ahorita de las terceras generaciones, ¿no? Este es un procedimiento de secuenciación que se basa en una química determinador reversible, involucrado en la síntesis de ADN. Los terminadores de síntesis, aquí ya está, simplemente es un químico que lleva un metil, 39 o ácido metil y 29 deóxido nucleósido trifosfato, ¿no? Es dióxido trifosfato, ¿no? Es decir, es una variante de estos nucleótidos que están marcados con fluoróforos distintos y reversibles. Estos fluoróforos también los ocupa Sanger. Y estas modificaciones de los nucleótidos que tú conoces, esas modificaciones también fueron implementadas en Sanger. O sea, de ahí se tomaron esa parte de la secuenciación Sanger. Aquí la novedad, ¿no? Aquí ya no utilizan pompas, ya no se utilizan PCR de emulsión, ¿no? Aquí lo que ocupan son famosos clústeres de moléculas semejantes a colonias bacterianas. Aquí están emulando lo que hace coli. El coli lo que hace cada vez que se replica, pues forma una colonia, forma un agregado de esas colonias. Aquí ya no ocupan eso, sino que la emulan por medio de un clúster de moléculas. Esta es la adquisición de información genómica en este caso, de Illumina. Aquí tienes este nucleótido, que es un trifosfato. Aquí está. O sea, aquí tienes a este marcador, que es lo que te comentaba arriba. Este de acá. Este 39 ácido metil. Y este 29 de óxido trifosfato es este que está acá. Trifosfato. ¿Sí? Y estos que están acá son 39 o ácido metil y 29 de óxido. Es esta molécula. Este es un anillo, es un éster, un benceno, es un anillo de benceno. Aquí lo que tienes pues, es un oxígeno con doble enlace. Aquí tienes un nitrógeno con hidrógeno, un flúor, oxígeno, flúor. Tienes un benceno, oxígeno. Este es un nitrógeno, mira que hay un nitrógeno, una base nitrogenada. Y aquí tienes un triple enlace, ¿no? Aquí y esta es la B. La estructura reversible terminador
Es lo que te comentaba, mira, no sin leer la etiqueta, ¿no? Esta es la A. Dice que este es el terminador reversible. Este es el terminador. La B, que es incorporado al nucleótido, al que está pintado, ¿no? Sé que te digo que está incorporado un terminador para que éste pueda entonces unirse a esta molécula basado en flúor, ¿no? Este es el B. Estructura incorporada de un nucleótido después de remover el terminador que está aquí arriba. Esta es la molécula, este adaptador, que una vez que esta se une a la molécula de ADN, se rompe, y aquí, pum, al romperse esos dos fosfatos se van, y aquí se une el DNA que tú vas a secuenciar. Esto es, y nada más tienes una pérdida de esta parte y de esta parte. Y nada más te va a quedar este core de la molécula, ¿no? Tienes esta parte y aquí está el DNA que tú quieres secuenciar. Y son los aparatos de secuenciación. Ahorita ya está el mini-minisec, el mini-minisec, el MySec, el NextSec, el HiSec y el NextSec. O sea, hay un montón de sec, ¿no? Hay como 5 secuenciadores o 6 secuenciadores de Illumina ahorita. Ahorita creo que está en el 3500, el modelo 3500 o 4000. Ya no recuerdo ahorita cuál va, pero ya son cosas impresionantes que dan coberturas. Ya son cosas ya muy, muy potentes. Vamos a hacer el mismo esquema, ¿no? Vamos a llegar, yo creo que a la separación de fragmentos, a lo mejor, porque es mucha información y te me vas así como a marear y desmayar. Entonces, Ya estoy mareada. Ya estás mareada, ¿verdad? Demasiada información, pero vamos al menos a avanzar un poco para una pequeña introducción nada más, para mañana, el lunes, perdón, retomar esto. Quedarnos otra vez, retomar Illumina, pero sí dar un poco de información. Mira, muestra original debe ser mayor a ¿cuánto? A 50 nanogramos. ¿Te acuerdas cuánto era de 454? ¿Cuál es la información de ADN requerida de 454? No, era menor a 50 nanogramos. Ya estás dormida, ¿verdad? No te preocupes. 500 nanogramos. Lo que ocupaba era 500 nanogramos. Estamos hablando que la reducción de la cantidad de ADN versus 454 es 10 veces menor, ¿no? O sea, el 10%, ¿no? Es decir, para que funcionara 454 necesitabas 500 gramos de cebollas. Para que funcione Illumina necesitas 50 gramos. O sea, ve la diferencia de 500 gramos a 50 gramos. Y hay muestras que a lo mejor es difícil obtener el DNA, ¿no? Son a lo mejor organismos que no crecen tan fácilmente, que solamente se pueden obtener en el medio ambiente, o DNA fósil, o DNA que ya está muy, muy viejo, o DNA que no se puede obtener de gran cantidad. Es una nueva ventaja de Illumina que te dice, ya no quiero 500 gramos de cebollas, ahora lo que necesito son 50 gramos, ¿no? Y eso ya es una ventaja. Ya te dicen, wow, qué bien, ya no tengo que estar batallando a ver si logro alcanzar los 500 gramos de DNA, ¿no? No, ahora son 50 gramos, nanogramos obviamente, ¿no? Pero para que me entiendas, 50 gramos, ¿no? O sea, eso ya es una ventaja importante, ¿eh? Y en el mercado eso ya es mucho. Entonces, fragmentación, volvemos a la nebulización, ¿no? Ahora sí, fragmentos de 200 a 50 pares de bases. Aquí está hablando, entonces, aquí sí ya hay una relación de los fragmentos de tamaño de inserto, ¿no? Es decir, van a agarrar solamente fragmentos de 200 a 400. El tamaño del ADN que se va a secuenciar es de 200 a 400 pares de bases. Aquí, versus 454, vamos a ver
Aquí nos dice que es de 400, 800. Acá hay un pequeño error en esta diapositiva porque en sí son fragmentos más grandes, pero posteriormente llegó a tomar hasta de 3 kb, 5 kb y hasta 12 kb, 454. Aquí le faltó información. Pero bueno, aquí le acabamos de corregir. Vamos a Illumina. Que ahí está diciendo que son fragmentos pequeños, ¿no? Entonces, de entrada tú ya sabes que son fragmentos pequeños, ¿no? Ya sabes qué está ocurriendo aquí. Entonces, con base a eso, tú vas a empezar a tomar en cuenta esos fragmentos, ¿no? De 200 a 400 pares de bases. Vamos acá y ahora involucradas en, separación de los fragmentos. Los fragmentos de dsDNA son modificados en sus extremos mediante ligación de adaptadores. Eso de ligación de adaptadores nos suena conocido igual de 454, ¿no? Y luego separados entre sí para formar una colección de ssDNAs. Ya ubica esa palabra otra vez, ¿no? ssDNA. Es aquel DNA que ya está con sus adaptadores o ligación o código de barras o alguna otra modificación de ADN que tenga, ¿no? Cuando veas el ssDNA, estás hablando de que ya es un DNA que ya tiene sus adaptadores, sus códigos de barras o aquellos moléculas de ADN, secuencias de ADN extras, ¿no? Y aquí ya no utilizan esferas, aquí agarran y son celdas ahora, ¿no? Entonces son fragmentos de DNA, se reparan los términos, ¿no? Y aquí están los términos. Estaban fragmentados, aquí hasta llegar a un mismo tamaño. Son los adaptadores. Pum, pum, se pegan acá. Pap, pap. Y tienen, aparte de los adaptadores, tienen otro, ¿no? Que es ya un DNA que ya está ligado, ¿no? Este es el ssDNA, ¿no? Aquí puede haber un código de barras también, ¿no? O sea, tú puedes ponerle aquí a los adaptadores que quieras o más secuencias dentro de estos colores, ¿no? Entonces, esos colores se ponen, ¿no? O sea, el DNA que tú vas a secuenciar es este color, este verde. Y aquí le puedes poner adaptadores, ligadores, códigos de barras, cualquier otra secuencia de DNA que tú quieras. Y entonces tú ya tienes un ssDNA. Lo mismo fue en 454. Obviamente cada quien tiene sus adaptadores específicos, ¿no? De acuerdo a la técnica. Procedimiento de reparación de extremos, ¿no? Y ligación de adaptadores, ¿no? Esto no era en 454, porque realmente ahí no necesitaban que los dos fragmentos tengan la misma longitud, porque tenían sus microesferas. Y las microesferas lo único que hacían es que se ligaban, tenían sus receptores que se ligaban al DNA, al ssDNA. Aquí por medio de los pequeños adaptadores que ya no utilizan microesferas, sino utilizan ahora clúster, estos clúster requieren homogeneidad en los tamaños de ADN. Es por eso que se reparan, ¿no? Y empiezan a hacer como pequeños filamentos. Y te fijas, sigue el mismo principio. 454 es una esfera, pero aquí ya no tenemos una esfera, tenemos una celda, ¿no? Una celda de flujo, en el cual tienen los pequeños, mira, aquí están estos adaptadores, estos que ya están ligados a la superficie, ¿no? Entonces, aquí le vamos a dejar, nada más para entender que al igual de 454 utiliza un ssDNA. Y este se forma, ¿verdad? Ese ssDNA se forma por medio de adaptadores, de códigos de barras, algunos adaptadores de ligación. Cualquier secuencia que tú le quieras añadir va a formarte un ssDNA, dependiendo de las necesidades que tú tengas. Entonces, esto se va a añadir siempre a los extremos. Por eso, si te fijas, mira, aquí está el extremo y tienen la misma longitud. Por eso se reparan los extremos. Eso debes de entender. Cuando tú fragmentas el DNA, no te quedan los extremos del mismo tamaño, ¿no? Y aquí están agarrando extremos de ¿qué? Fragmentos de 200 pares de bases. Pero no significa que todos tengan 200 pares de bases. Pueden tener 220, 250, 260. Entonces, por eso la reparación de esa fragmentación tiene que llevarse a cabo para hacer una homogeneidad de fragmentos de DNA. Porque esa homogeneidad te va a permitir para que se haga una perfecta ligación.
no de esos adaptadores. Por eso llega un proceso de reparación, para que entonces los adaptadores puedan unirse sin ningún problema. Hasta este punto alcanzamos a ver algunas similitudes de 454 y algunas otras similitudes con Sanger en cuestión de ¿qué? En cuestión de esos pequeños adaptadores, ¿no? Que están hablando que Sanger también utiliza estos fluoróforos, utiliza Sanger. Y estos terminadores reversibles, terminador químico, lo utiliza Sanger también. Entonces, Illumina está tomando cosas también de Sanger, ¿no? Y toma también filosofía de 454, ya no utiliza una pompa micelar, ¿no? Una esfera de aceite en el cual se va a llenar de DNA enriquecido. Pero en vez de eso, en vez de la superficie de la pompa, ahora utiliza una celda de flujo, ¿no? Pero esa celda de flujo tiene adaptadores o receptores. Son esos receptores como antenitas, como al igual que 454, las burbujas tienen llenos de antenitas o receptores. Esos receptores se pegan, ese DNA se pega en esas pompitas. Si te fijas, Illumina introdujo pasos o tecnologías de Sanger e introdujo pasos de 454. Ellos lo que hicieron es que unieron partes de Sanger y partes de 454 y trataron de dar una nueva solución. Pero si te fijas son cosas análogas, tanto de Sanger como de 454. Eso es la novedad de Sanger, de 454, perdón. Bueno, primero de Sanger, de poner los terminadores y esos fluoróforos, que fue la novedad en Sanger, para poder emitir la luz. Se vuelven a utilizar ahora en Illumina. Y la novedad de 454 de meter 2 muestras, 3, 4 muestras al mismo tiempo. Utilizar pompas que tienen receptores para capturar el DNA que tú quieres secuenciar y de abandonar por completo E. coli, pues también se introduce ese concepto ahora con las placas de flujo, ¿no? Esas microplacas de flujo. Que no usan pompas, ahora es una microplaca de flujo. Entonces, si vamos viendo hasta ahorita, Illumina pues introdujo tecnologías que ya estaban, los conceptos de las tecnologías que ya estaban en el mercado, ¿no? Eso nos da pauta de que la ciencia siempre avanza de forma escalonada. Es muy difícil que inventes algo muy nuevo, ¿no? Siempre es algo que ya, caminamos sobre algo que ya está hecho. Illumina no es la excepción, ¿no? Entonces, en esta parte, ¿hay alguna duda? Pues, ¿qué le diré, doctor? Está complicado, ¿verdad? Está complicado. Está complicado. Ahora, imagínate lo complicado que es entender esto. Ahora, lo complicado que es analizar esto, ¿no? Entonces, pero no te preocupes, vamos a tratar de hacerlo ya muy, muy ameno. Que sean los análisis ya más sencillos, ¿no? Son pequeñas recetas, pero al menos tú ya entiendes de dónde se origina todo esto. Entonces, por esta parte creo que aquí le dejamos. La siguiente clase vamos a retomar ahora Illumina. Y yo creo que en otra clase más terminamos Illumina y terminamos el Ion Torrent. Para entrar ahora sí ya a la cosa práctica, ¿verdad? Ya nos queremos meter en las manos y vamos a hacer prácticas. Pero para eso necesitamos entender todo este rollo, ¿no? Entonces, pues mi parte ha sido todo. Pues descansa, cuídate y nos estamos viendo pronto. Igualmente, nos vemos el lunes, doctor. Muchas gracias. Hasta luego. Bye.